Bueno, buenos días a todos, les vuelvo a saludar, así ya está, esto queda grabado en YouTube, 20 de julio. Vamos a resumir hasta aquí, leímos el libro de Yoshua y hoy empezamos un nuevo libro que se llama Shoftim, jueces. Cerramos el libro de Yoshua con la conquista de una parte de la tierra de Israel por parte de Yoshua y el pueblo de Israel. Dejaron sin conquistar algunas zonas, quedaron conviviendo con pueblos cnaanitas en la tierra de Israel, solamente se conquistaron algunas ciudades, se hizo el sorteo y se repartió entre las tribus una parte de esas tierras, y en el final del libro leímos que Yoshua llega al final y sus restos, leímos que se entierran los restos de Yosef, que había sido la pregunta de Pato. Vimos que los enterraron en la tierra que había comprado Jacob cuando se asentó en la tierra de Israel después de volver de la casa de Labán, de casarse, tener hijos, volvió a la tierra de Israel, eso lo habíamos leído en la Torá. La tierra en la que se entierra los huesos de Yosef es la tierra que había comprado su padre Jacob, así como Abraham, Sara, Isaac, Ribka y Lea y Jacob fueron enterrados en la tierra que compró Abraham. ¿Recuerdan? Bueno, hecho eso, cierra el libro y vamos a arrancar hoy Shoftim, perdón. Cerramos Yoshua, empezamos Shoftim. Entonces, algunas consideraciones generales y después les cuento algunas cosas del comienzo del libro y hoy vamos a leer un capítulo de ese libro. Shoftim técnicamente significa jueces. Shofet es un juez. Pero no tienen que pensar en la figura de juez como la conocemos hoy, sino que el Shofet en estos términos, en esta época, es un líder carismático que conduce al pueblo y lo unifica para enfrentar un desafío. La lógica del libro va a ser que Yoshua se va a morir, que el pueblo va a desconocer la vida de Yoshua, de Moshe, se va a alejar del camino de Dios. Eso va a traer como consecuencia un castigo, que el castigo va a ser siempre un enemigo que nos invade, un enemigo que nos conquista, un enemigo que nos somete, y entonces cuando el pueblo está sometido, le pide a Dios perdón, le reclama que lo ayude, entonces aparece un líder carismático, un shofet, que va a unir a diferentes tribus en pos de luchar por la libertad. Esa batalla va a tener éxito, se van a liberar de ese enemigo y van a volver a sentarse, el juez vuelve a su lugar, no queda como rey, no es un conductor clásico, y entonces cada tribu vuelve a hacer lo que le parece bien, cada tribu vuelve a comportarse en forma individual, hasta que nuevamente se olvidan de Dios, adoran a otros dioses, se casan con otros pueblos, o hacen lo que Dios prohibía que hagan, nuevamente Dios se enoja, les manda un castigo en forma de algún enemigo que los vuelve a conquistar, y entonces la gente se arrepiente, llora, es elegido un nuevo juez, aparece otro nuevo juez en escena, junta al pueblo, va a la batalla, ¿sí? Y podría seguir contándoles esto varias veces más. Ese es el modelo del libro de Shoftim, en donde uno puede encontrar algunas ideas centrales que quieren ser transmitidas. Y la primera de ellas que quiero contarles y resaltar es una, me parece a mí, muy clásica de la naturaleza humana. Cuando las cosas van bien, la gente suele relajarse y alejarse de sus compromisos, de sus promesas, de sus ideas centrales. Porque el éxito te nubla, porque el éxito te hace mucho más egocéntrico y el éxito hace que vos pienses que el único garante de tu éxito sos vos y que ahora te mereces todos los lujos y beneficios posibles. Eso pasa hasta que te golpeas la cabeza contra la pared, hasta que te das cuenta que ese éxito es efímero, que ese éxito es solamente en algún aspecto de tu vida y en otros no, hasta que te das cuenta que el éxito es pasajero, hasta que te das cuenta que el propio éxito te llevó a equivocarte y tomar malas decisiones. Cuando eso pasa, en general la gente recupera algo de esa humildad,
y hace una introspección y dice, bueno, ¿en qué me equivoqué? Y pide ayuda y reza o se acerca a Dios, generalmente en el dolor, en el fracaso, en la enfermedad, en los momentos más difíciles, la gente tiende más a acercarse a Dios y a pedir ayuda. Y lo que vamos a ver a lo largo del libro de Shoftim es que siempre que pidas ayuda, Dios va a estar, y que no importa que si antes te alejaste o hiciste todo lo opuesto, todo lo contrario, entonces va a aparecer esa ayuda que va a venir en forma de que encuentres a alguien en quien confiar y en quien apoyarte para que te ayude a salir de esa situación. Que leamos el libro de Shoftim el 20 de julio, que en la Argentina es el Día del Amigo, nos hace ver que cuando estás mal, cuando las cosas no salen, encontrar a alguien a quien pedirle ayuda y apoyarte y ayudar a salir, de alguna manera es simbólico hoy. Y después el texto vuelve a mostrar que solemos caer en los mismos errores y solemos repetir los errores pasados. Y así como recién les contaba un relato que es cíclico, a veces nuestra vida también lo es. Y dejamos atrás una situación difícil gracias a alguna ayuda, y cuando estamos bien nos olvidamos, y cuando nos olvidamos volvemos a tropezar con la misma piedra, volvemos a cometer el mismo error, nos damos cuenta que aprendemos muy poco, que cambiamos menos, y que simplemente a veces la coyuntura o la presión externa nos hace modificar un poquito algo para que después volvamos a caer en el mismo error. Ese es, de alguna manera, uno de los posibles mensajes que el texto nos quiere dar, que quiere describir la naturaleza humana, para que estemos atentos a estos conceptos y tratemos de superarlos, de no caer. No es, el relato de la Torá, o del Tanaj, en este caso, no es predeterminista. No es que te dice sí o sí te va a pasar eso. Cuando te cuenta estos relatos, lo que hace es advertirte para que no lo repitas, para que no caigas. Esa es la idea. Cuando vos lees estos textos, tenés que pensar, ¿estoy predestinado a que me pase? No. Tenés que pensar, ¿cómo puedo estar atento para no caer en estos ciclos? ¿Qué tendría que hacer yo en mi vida para no cometer estos errores reiterados? No es un texto para que nos justifiquemos. Digamos, bueno, es así el ser humano, amigo. Me pasa esto porque es así, soy así, porque el ser humano es así, nos pasa a todos, sino que es un relato que te lo pone en evidencia, intentando que vos no caigas o no tengas este comportamiento. Bueno, vamos a... Bueno, el Día del Amigo no es en España. Ahí nos saluda Andrés por chat. Bueno, vamos a comenzar y elegí el primer capítulo. Les cuento, salteé tres. Simplemente les cuento que el primer capítulo de Shoftim es la conexión entre Yoshua y Shoftim. Yoshua sigue vivo, conquista algún lugar más, pelea, muere. O sea, claramente quieren decir que esta es la continuidad del libro anterior, y hay algunos días, algunas jornadas de luchas, de peleas. Queda claro que no conquistaron todo Israel, que una parte sí, que una parte no, y empieza a ver el primer juez que surge en Israel, que es una historia muy sencilla, entonces la salteé, y elegí el capítulo 4 para empezar, porque alguien se anima a decirme quién es uno de los jueces más conocidos, más famosos, qué historia de Shofet, de los Shoftim, podemos leer. Salomón. No, Salomón Débora, fue rey. No, es un rey. Débora, Muy bien, ¿qué dijo Débora? yo, Susana. Muy bien, Susana. Elegí el primer caso de una mujer que va a ser erigida en este lugar de liderazgo y que tiene un protagonismo importante en el texto. Y esto es adrede, no, obviamente que no lo inventé el texto, pero lo elegí, para que después discutamos un poco el rol y el lugar de la mujer en el judaísmo, en estos textos y hoy. Y si hoy podemos encontrar una continuidad de este relato o una interpretación diferente a lo que surge de este relato. Así que vamos a leer un texto feminista, o no, veremos qué nos depara,
Hay otra mujer protagonista. ¿Alguien sabe quién es la otra mujer protagonista en el relato de Débora? ¿Cómo se llama? No, no recuerdo. Ok, bueno, ahora lo veremos en un ratito. Bueno, entonces comparto el texto, capítulo 4 de Shoftim. Vamos a leer. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo a los ojos del Eterno, después Ehud murió. ¿Vieron esto es lo que le decía, no? Ehud fue el último profeta, perdón, el último juez, el último shofet, del cual el capítulo anterior salvó al pueblo judío, hizo una batalla, ganó. Una vez que no estuvo más Ehud, otra vez el pueblo de Israel hizo lo malo. También de acá una cosa más que surge es este texto bíblico que está en Bereshit, que dice que el instinto del hombre es malo desde sus nocedades, de sus inicios en la vida, que el hombre nace con instinto al mal y que si no tiene alguien que lo controle, que lo domine, si no tiene alguien que lo asuste o que le ponga límite, va a hacer las cosas mal. Entonces, hay una mirada, no es la única, una mirada posible de que cuando nos dejan solos, metemos la pata. Que cuando no tenemos una conducción, un liderazgo, o un rey, o una autoridad, o una imposición con poder de detenernos, vamos a hacer las cosas mal. Si ustedes tuvieran que pensar en lo que ustedes ven del ser humano y ustedes mismos, ¿acuerdan con esta mirada o no? Sí, lamentablemente sí. Yo Susana. también estoy de acuerdo. ¿Quién dijo que no está de acuerdo? Andrés. Yo dije que estoy de acuerdo. Ah, perdón. Andrés también está de acuerdo. O sea, Susana y Andrés piensan que el hombre es malo por instinto y que solamente se comporta bien cuando no queda otra. ¿Saben quién decía esto en la No, filosofía? no, digo que Hobbes. nace con una humanidad debilitada. Tiene una debilidad. El hombre nace débil. Y por eso es fácil que caiga en el mal. A eso me refiero. No sé si lo he dicho, no es igual que tú lo No, dices. no es lo mismo. Lo que pasa es que si nace débil, significa que su instinto al mal va a ganar. Que cuando es fuerte, conquista su instinto al mal. Pero si no, se deja llevar por su instinto al mal. O sea Me que hace pensar en tiene... Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Claro, ese es Hobbes. Esa es la filosofía de Hobbes. Él cree que el hombre tiene un instinto al mal, nace con ese instinto al mal, no nace mal, nace con No, el... yo creo que maneja mal tiene las dos posibilidades y las maneja mal. Elige mal en general, pero por suerte tiene a Dios, que en algún No, momento... lo que yo digo es que los niños nacen ya egoístas. Un niño le pones una muñeca en medio de dos niñas y van a terminar peleadas. No conozco dos niñas que tú le pongas una muñeca en medio y no se peleen. A eso me refiero con que hay una debilidad con la que todos nacemos. No, no es maldad, es que yo quiero la muñeca para mí. Un egoísmo, digamos. Yo no estoy de acuerdo. Yo Ok, tampoco. Tampoco. Bueno, bien, discutámoslo, pero Anita levantó la mano, vamos a darle orden a los que... Hola, bueno, feliz día primero. Yo lo que quería para mí, ¿no? La visión que tengo yo, es que uno nace egoísta, pero por el hecho de supervivir, o sea, necesita comer, necesita que la mamá lo abrigue, lo cuide, es como, y después, bueno, para mí la raíz de todo mal es el egoísmo, ¿no? Porque uno siempre, por un deseo egoísta, es que termina haciéndole mal al otro, en realidad, para mí. Entonces, si uno no logra, digamos, ese ego, ese deseo egoísta, controlarlo, bueno, va a seguir así toda la vida y va a seguir queriendo cosas para sí y su propio bien, pero en realidad es eso que vos decís de que nace con el mal, para mí es ese nacer con la necesidad de supervivencia y de yo soy lo más importante y está todo bien al principio, porque debe ser así, si no, si hubiera el bebé, imagínate que diga, no, no, pobre mi mamá, la quiero dejar dormir, se muere de hambre. O sea, está bien que sea así, lo que pasa es que después tiene que empezar a controlarlo. Y ahí está por ahí el problema,
pero que nazca con eso me parece que es natural y está buenísimo. Ok, clarísimo. Claudio. En función a lo que expresó ella, yo agregaría que la persona nace indefensa, viene de un mundo cómodo dentro del vientre de su madre, que no tiene que satisfacer ninguna necesidad, tiene todo a su alcance sin pedirlo. Nace indefensa, no malo. Las circunstancias pueden enfocar que hay momentos en que hay maldad y hay momentos que no lo hay. Juega el ámbito, juegan las características de qué momento hablamos. Y no necesariamente uno tiene que hacer el bien y comportarse correctamente porque lo están viendo o no. Además sabemos que Dios nos ve en todo momento, así que si uno tiene principios de la religión, tendría que comportarse bien constantemente. No creo que se pueda generalizar que la persona nace mal. Ok. Armando. Creo que hacer el bien es un esfuerzo todos los días. O sea, no nos sale naturalmente hacer el bien. En general, lo que nos viene de forma natural es no hacer nada o no ocuparnos de los demás o hacer el mal. Y el bien es como la gimnasia, es como entrenar. Es un esfuerzo de todos los días o de todas las semanas. Y nos tenemos que esforzar en hacer el bien. A algunos les sale con más naturalidad, a otros no. Ok, clarísimo. Saúl. Sí, digamos, de todas las opiniones que escuché, creo, o yo interpreto que hay algo en común, que uno nace con un elemento faltante, que es la sociabilidad que nos da una vez que estamos conectados con el mundo. Y a través de la sociabilidad es que desarrollamos la posibilidad de compartir. Ok, gracias. Y Gustavo último, y cerramos esta etapa. Sí, mi idea es la siguiente. Yo creo que un bebito no tiene nunca ningún tipo de intencionalidad en el nacimiento. Lo que pasa es que la lucha por la vida hace que después tome conductas que no son demasiado ortodoxas. Lo que ocurre es que el hombre proyecta en el infante su propia culpabilidad. Lo que ha adquirido durante la vida cree que lo trae desde el nacimiento, cuando no es así. Te muteaste, Gustavo. Sin querer te muteaste. O vino alguien malo y te muteó. Esa es la aparición de algún malvado que te hizo esto. Fui yo que soy el niño malo. Ahí está, ahí está. Ya te desmuteaste. Ya está, ya está. Así que, perdón, yo creo que el niño nace absolutamente puro y todo lo que toma es adquisición de la sociedad que le impone esas condiciones. Y el hombre mayor cree que lo trae o trata de imponérselo al niño porque no tiene cómo justificar sus desvíos. Ok. María. Bueno, yo dejo al niño de lado y voy al Génesis, ¿no? Donde Dios cuando creaba las cosas dijo, vio que era bueno y vio que era bueno, pero también hubo algo que fue malo, desde cuando Adán y Eva, bueno, comieron la manzana, se fueron del... Es decir, ahí existió el mal, o no sé si existió antes, y creo que todos tenemos los elementos necesarios para combatirlo, que el mal existe y que, bueno, hay que darse cuenta uno y bueno, buscar el bien. Ok, Pero solo todo recuerdo. todo lo que dijeron me parece que fue fantástico. Ok, le agradezco a todos, solo les recuerdo, María, que no comieron una manzana, comieron un fruto prohibido. En ningún lugar dice que es una manzana. Y hay un fruto prohibido, la única ley que había cuando entrábamos al Gan Eden, a ese lugar inicial, y la única ley que había, la transgredieron. Por supuesto que el debate no tiene una única respuesta, yo quiero dar simplemente una visión y volver al texto. Cuando un bebé nace es arrojado a este mundo, y cuando es arrojado al mundo naciendo desde el vientre materno,
aparece la primera sensación de escasez. Porque mientras estabas en el vientre materno, no le faltaba nada. Salir del vientre materno es enfrentarse a la escasez. Y lo primero que va a descubrir ese bebé, o lo primero, no sé si lo primero, algo que va a descubrir, es que cuando no tiene algo, llora y lo obtiene. Entonces, de alguna manera empieza a construirse en su mundo que falta algo que quiere, que necesita y que tiene que pelear para lograrlo. Esa pelea es llorar, gritar, y eso va a darle algo de lo que le falta. Entonces, fíjense, empezamos pensando que nos puede faltar las cosas. Y entonces crecemos con la mentalidad de escasez. Y en algún momento uno toma conciencia del mundo y ahí es donde dice, ¿qué hago? ¿Sigo alimentando mi mentalidad de escasez o la cambio por una superadora de abundancia? Cuando yo me crío en una mentalidad de escasez, es esto o lo tengo yo o lo tenés vos. Y prefiero tenerlo yo y lo quiero tener yo porque si no me va a faltar y todo lo que tengas vos me lo sacaste a mí y todo lo que vos consigas yo lo pierdo. Y cuando crecemos en ese modelo, yo coincido, alguien dijo, es más egoísmo que maldad, pero ese egoísmo te lleva a la maldad. Quizás lo ves como una lucha de supervivencia, quizás lo ves como algo que necesitas hacer para no perecer en el camino. En cambio, cuando uno tiene la posibilidad de entender la abundancia como norma de vida y vivir con la idea de que hay para todos en este mundo y que hay suficiente para todos y que uno lo que tiene que hacer es dar lo mejor de uno porque va a volver multiplicado, es donde uno empieza a superar esa mirada de escasez y de egoísmo de esos primeros años. Según la mirada de la Cábala, amigos, tenemos los dos instintos, al mal y al bien, extraído de la palabra con la que Dios crea el mundo. Les recuerdo, lo vimos varias veces. Vayetzer es y creó Dios al hombre, Vayetzer, así lo dice la Torá al comienzo, cuando crea al hombre, y ese Yetzer, que se escribe con una sola yud, en el relato de Bereshit está escrito con dos yud. La primera letra, la i, la yud, de Vayetzer, está escrita doble. Y entonces los rabinos dicen que Yetzer, además de crear, es instinto. Y esa doble yud es para decirnos que todos tenemos el Yetzer, el instinto al bien, y el Seratov, y el instinto al mal, y el Serará. Y que saben que va a ganar el que alimentes. Si vos te rodeás de personas, de lecturas, de cultura, de películas, de imágenes, de series, de clases, de charlas, de amigos, que te alimenten tu costado, tu instinto, a la escasez, a lo negativo, a lo malo, a lo egoísta, y vas a terminar convirtiéndote en eso. Y si vos alimentás tu otra parte, si vos alimentás y te rodeás de gente, de cultura, de espacio, de películas, de libros, de series, de clases, de charlas, de amistad, de gente y de ideas que te lleven para otro lado, seguramente vas a tener más instinto al mal. Pero lo más importante, y con esto cierro mi idea de la que cada uno compartió, es que no es absoluto ni estás predeterminado. Es decir, nadie es siempre malo o siempre bueno, y nadie está predeterminado a ser bueno o malo, sino que es algo que decidís todo el tiempo. Y ¿saben qué? A veces vas a decidir para el bien y a veces vas a decidir para el mal. A todos nos pasa. Y por eso hay arrepentimiento, hay perdón, y por eso hay gente que acumula mucho más maldad que bondad, pero Al Capone, con sus nietos, era un genio. Daba la vida por ellos. Nadie es malo todo con todo el tiempo. Hay gente que es malvada con algunas cosas y bondadosa con otras. Yo conozco gente que en los negocios es de lo peor, pero después cuando vas sencillamente a ayudar a la familia o de colaborar con algunas cosas, es súper generoso y va a los actos escolares del hijo y no se pierde ninguno y está presente en la crianza. Nada, lo que tenemos que saber es que estamos poniendo en juego eso todo el tiempo. Y por eso el Talmud dice, siempre pensá
que tu bien y tu mal están absolutamente equilibrados. Siempre ten en tu mente que la balanza del bien y la balanza del mal están absolutamente equilibrados. ¿Por qué? Porque si siempre pensás así, la próxima decisión que tomes va a decir, no, quiero que gane el bien. Y entonces cada decisión que tomes va a ser la que incline la balanza. Y si pensás que cada decisión que tomás es la que va a ser que incline la balanza, y todos queremos que incline para el bien. Entonces, nada, es como una mirada de lo que implica la vida. Tomar decisiones todo el tiempo e ir definiéndote todo el tiempo. Bueno, vamos a... Acá dice Claudio que el prójimo tiene distintas categorías, sin duda. No está bien, porque la Torá nos dice que somos todos iguales, pero sí, todos categorizamos y nos comportamos enfrente de eso. Bueno, empezamos a leer el cuarto capítulo de Yoshua, leímos el primer versículo. Y el Eterno los vendió en manos de Yabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hatzor, y el capitán de su ejército era Sisra, y él habitaba en Haroshet Goim. ¿Ven? Es un Goy total, en Haroshet Goim. Lo que significa vendió es lo que yo les decía antes. Cuando el pueblo de Israel iba por el camino del bien, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía, Dios lo salvaba. Cuando abandonaban ese camino, cuando se alejaban de ese camino, Dios los vendía, significa los entregaba en manos de un enemigo externo que pasaba a ser la herramienta de castigo de Dios a ese pueblo. Entonces, lo que hacía Dios para castigar al pueblo no es él castigarlo, sino retirarse y dejar que algún enemigo en egoísta, maldad y mundo de escasez que hablamos antes, los conquiste, los invada, los mate o los domine. Fabián, sí. ¿Dios castiga o Dios aleja? Bueno, esto justo es lo que iba a decir ahora, Armando. Esto es lo que dio origen a dos grandes respuestas teológicas frente al mal, que incluso rabinos discuten hasta la Shoah. Desde aquel momento hasta la Shoah aparecen estas líneas de pensamiento que son las que recién resumió Armando. Algunos sostienen, Dios jamás castiga, lo que hace es Ester Astar Panim, que es lo que dice la Torá literalmente, y que es esconderá su rostro. Me parece que Esther viene de Seter, de secreto, y va a esconder en el futuro. Entonces, teológicamente, la respuesta a lo que pregunta Armando es, algunos sostienen que Dios nunca va a castigar, que Dios en todo caso, cuando el pueblo judío se aleja y no cumple con su pacto, entonces Dios también se aleja porque ya está liberado de cumplir con su pacto, y cuando Dios se aleja, aparecen estas cosas. Como decir, no es que Dios trae oscuridad, Dios aleja el sol, saca la luz, y ahí aparece la oscuridad. Entonces, de alguna forma, esta mirada lo que sostiene es como algunos padres hacen, para mí en este sentido equivocadamente, cuando no estás contento con el comportamiento de tu hijo, haces la gran capitán frío. No le hablas. Le congelás el vínculo, no le hablas, te distancias, no te comportás como yo quiero, entonces me alejo. Y entendés que ahí le van a pasar cosas hasta que se dé cuenta y va a venir de vuelta a vos. Esa es una de las miradas posibles. Claudio, ¿levantás la mano? Sí, simplemente cuando Dios se aleja, el humano produce la maldad, destruye. Le da la Claro, posibilidad al claro. humano. Exactamente. En términos de esto, lo que dice esta mirada es que siempre va a haber algún pueblo alrededor que tenga la maldad como forma de vida, y cuando vos te alejás de Dios, Dios retira su ashgajá, su protección, su cuidado, ashgajá en hebreo, la retira, y entonces da lugar a que quien vive con la maldad te conquiste, te aniquile o te invada. El ejemplo más claro, la destrucción del templo de Yerushalayim. La destrucción más clara es el ejemplo exactamente, que ahora en unos días conmemoraremos, el 9 de Av, dentro de una semana exactamente, el miércoles que viene a la noche, y allí en ese momento nos demos cuenta, leeremos, estudiaremos que nos odiamos entre nosotros,
odio gratuito entre hermanos, eso alejó a Dios y eso provocó. Bueno, pero está la otra mirada. Perdón, Perdón, sí, Susana. a ver si entendí bien. Nosotros hacemos algo malo y entonces Dios se aleja, no al revés. Correcto, así. No es que Dios al alejarse nos da lugar a que... me pareció haber entendido eso, por eso quería aclararlo. Gracias. No. Y la segunda opción, la segunda mirada, que también la resumí Armando, es la gente dice, no. Cuando vos haces algo malo, Dios envía un castigo. Ese castigo lo envía disfrazado de los romanos, de los babilónicos, de los canaanitas, de los egipcios, de los ministros de Economía de Argentina. Digamos, los envía el mal disfrazado de alguien que no te das cuenta que es un enviado de Dios, pero viene a castigarte, viene a producirte un dolor que viene a hacer el precio por tu transgresión, por tu alejamiento, por tu desvío del camino correcto. ¿Está bien? No es que Dios te manda un castigo porque no confías en Él, sino porque estás haciendo mal, estás haciendo las cosas mal, estás transgrediendo. Y por eso mucha gente, no sé si les pasó a ustedes, mucha gente cuando les pasa algo malo en la vida, lo primero que hacen es, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? Es como que todos tenemos como ese concepto incorporado también, ¿no? Que si haces algo mal, te va a volver algo malo. Entonces tenemos esas dos miradas. Acá Anita me pregunta, ¿y yo qué pienso? Yo soy de los que piensa más la primera que la segunda. O sea, a mí me gusta más la idea de pensar que mi Dios no castiga, no está sentado en una silla viendo que cómo te va a castigar, sino que uno se construye su entorno, la energía que circula a través tuyo, y que depende de lo que vos hagas, eso va a ayudarte, a precondicionarte, a favorecer que aparezcan ciertas cosas. Entonces, en general, cuando uno hace las cosas más o menos bien, construye vínculos sanos, tiene gente cerca que te cuida, te devuelven cosas lindas, y entonces como que uno siente esa presencia de Dios. Cuando uno hace las cosas mal, aleja todo eso. Ahora, eso no significa que no existan accidentes, desgracias y cosas de naturaleza que no controlás, y alguien puede haber hecho todas las cosas más o menos bien y rodearse de cosas buenas, y de repente que le aparezca o un ladrón que le arruinó la vida porque hizo algo que no debía hacer, el ladrón, o una enfermedad que no estaba en su forma de vida. Nada, siempre pueden aparecer cosas, porque el mundo que vivimos es imperfecto. No vivimos en un mundo perfecto. Nadie nos dijo que este mundo es perfecto. La perfección no es para este mundo. Entonces, dentro de esa imperfección pueden pasar cosas. Pero en general, uno atrae o aleja las cosas que le pasan. Pablo dice, ¿aprendemos a través del castigo o la pérdida? Pato, yo creo que muchas de las veces sí, lamentablemente. O sea, que entiendo que el mejor aprendizaje es el que uno hace sin necesidad de pasar por momentos difíciles y duros. Pero ese aprendizaje la mayoría de la gente no lo puede hacer. Es un aprendizaje muy difícil. En cambio, cuando uno pasa por situaciones difíciles, aprende más rápido, y la mayoría de la gente aprende, no todos, pero aprender sin la experiencia es para pocos. Que la sabiduría es aprender de lo que le pasa a los demás. Es ver lo que pasa en el otro y aprender vos y cambiar vos, porque aprender es cambiar. Entonces, si vos ves que a otro le pasa algo, ¿qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Y le pasó porque es un tarado, le pasó porque no entiende nada, le pasó porque es un tonto, le pasó Entonces, no aprendemos de lo que le pasó. Simplemente lo justificamos y decimos, al decir eso, decís, a mí no me va a pasar, porque yo no soy tan tonto. Entonces, la sabiduría es ver lo que a otro le pasó, ver lo que el mundo me enseña, leerlo en un texto y cambiar. Pero ¿cuántos de nosotros cambiamos por leer un texto? Le voy a dar un ejemplo simple y tonto. ¿Quién no leyó alguna vez que la sal hace mal? Todos leímos que la sal hace mal. ¿Y quién después de haber leído que la sal hace mal, deja de comer con sal? Y la pregunta después sería, ¿cuánta gente tuvo una alerta
con un preinfarto, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Con algún tipo de tema de salud. Y después de esa advertencia, ¿cuántos cambiaron? Y el número va a ser mayor el segundo que el primero. Ahora, no todos. ¿Cuánta gente tuvo que leyó, que le explicaron, que tuvo un preinfarto y siguió poniéndole sal a las papas fritas? Entonces, Pato, ¿solamente aprendemos cuando nos pasa algo mal? No, algunos sabios aprenden antes que les pasen las cosas malas. ¿Todos aprendemos cuando les pasan las cosas malas? No, algunos, cabeza dura, no aprenden ni cuando le pasan las cosas malas. Pero más gente aprende cuando las cosas malas pasan que cuando no pasan. Esa es mi visión de ese tema. A ver, Fabián, Fabián, cuando, sí. cuando uno se quema con aceite caliente, aprende más rápido. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero aprende más rápido significa que algunos pudieron aprender antes sin quemarse, muchos solamente cuando se quemaron, y algunos aunque se quemen. Por eso cambió, yo creo que se los dije, cambió el refrán. ¿Vieron que antes el refrán era el que se quema con leche? Ve una Cuando ve vaca. la vaca llora. Sale corriendo o algo así. ¿Cómo No, era ese refrán? ve una vaca y llora, decía el refrán original. Ah, sí. Y ahora es el que se quema con leche, ve una vaca y dispara. No, estamos en una sociedad bastante más violenta de lo que era en su momento el inicio de ese refrán. Bien, volvamos al texto, así leemos un poquito más. Entonces, lo que les decía es que Yabín, rey de Canaán, Canaán es uno de los pueblos que habitaban la tierra cuando vino Israel, o sea que no conquistamos a todos los pueblos, Canaán es uno de los que quedó, tenía un rey que se llama Yabín, y tenía un lugar donde reinaba que era Hatzor, y tenía un capitán de su ejército, un general, un jefe del Estado Mayor Conjunto, como quieran llamarlo, que se llama Sisera o Sisra. Sisra era el que estaba a cargo del ejército. ¿Está bien? Y los hijos de Israel clamaron al Eterno porque aquel tenía 900 carros de hierro y había afligido en gran manera a los hijos de Israel durante 20 años. Entonces, el pueblo de Israel vuelve a Dios. Cuando dice clama es reza. Es lo mismo que hicieron en Egipto. Cuando clamaron a Dios, empezó la salvación de Egipto. Entonces el pueblo de Israel reconoce que estuvieron mal, reza a Dios, y además el texto dice, reza a Dios, porque ese enemigo es poderoso y no lo puede derrotar. Tiene 900 carros, ¿sí? Que hoy en día serían blindados, o misiles, o F-16, pónganle el nombre que quieran, pero es lo mismo. O sea, es un enemigo súper poderoso que te das cuenta que sin una ayuda especial, sin una inspiración divina, no vas a lograr derrotar y vencer. Y yo creo que esto es aplicable a nuestras necesidades de cambio también, ¿no? Cuando vos te das cuenta que tenés que cambiar algo en tu vida porque te está yendo mal, porque tu salud no está resistiendo, porque tu estrés te está dominando, porque tu presión cotidiana en el trabajo no te deja estar bien, cuando vos tenés un enemigo poderoso, angustia, miedo, lo que te produzca, y necesitas cambiar, tenés que reconocer que ese enemigo es poderoso. No es fácil de derrotar. Y por eso un camino, mucha gente se acerca a Dios, a la espiritualidad, a la comunidad, a la religión, al espacio compartido con otros, para doblegar ese enemigo. No es fácil. Antes hablábamos de lo que era cambiar hábitos de comida. Es muy difícil. Si ustedes quieren cambiar hábitos de comida, vayan a ver a Cintia, que ella les arma una dieta perfecta. Pero después que tenés una nutricionista como Cintia que te arma una forma especial de comer, tenés una batalla 4 o 5 veces por día, todos los días. Y la batalla es que tenés que empezar a comer, y Cintia te dijo, tenés que comer verduras, frutas, y tenés ahí el chocolate con dulce de leche, y que te mira, y te dice, acá estoy, soy para vos. Y bueno, eso es una batalla cotidiana que la jugamos en mil lugares, ¿no? En angustiarnos con el trabajo pendiente, en presionarnos, hay millones de cosas que uno hace todos los días. Acá mi familia está pasando y quieren no hacer ruido y hacen que no hacen ruido, pero hacen ruido. Estas vacaciones de invierno son un problema, ¿no?
Bueno, entonces les decía esto de las batallas que son difíciles. Acá el pueblo de Israel reconoce que tiene una batalla difícil y se acerca a Dios con lo que acá dice clamor, pero es rezo, para que lo ayude. Y Dbora, como dijo Susana antes, y Dbora, la profetisa, mujer de Lapidot, era el shofet de Israel en aquel tiempo. Miren, una mujer que tiene marido es la cabeza de Israel. O sea, no es que la mujer no puede liderar, no puede conducir, no es que no podés escuchar la voz de la mujer porque te seduce, no es que la mujer no puede estar en un lugar elevado porque no es... ¿De dónde sacó la ortodoxia todo lo que dice de la mujer? Yo los invitaría a que vayan a leer este texto. Y Dbora estaba al frente de Israel y profetizaba y juzgaba al pueblo y la iban a escuchar y aceptaban lo que la mujer decía y le permitieron seguramente estudiar para ocupar ese lugar. Entonces a veces no, siempre, lo que ustedes encuentran como propuesta espiritual o religiosa siempre es la interpretación de algunos, nunca es la verdad. Y esto es valioso, por lo menos para lo que propongo yo también, ¿eh? Cuando yo les propongo algo, no es más que mi interpretación, no es la verdad. Porque hay fuentes para un lado y fuentes para el otro. Y acá tenemos una fuente clarísima que la mujer puede ocupar un lugar de liderazgo, de estudio previo, porque no se llega a esos lugares de otra manera, de conducción, de toma de decisión, y la mujer puede ser visitada por los hombres y escuchar su veredicto y no pasa nada. Por eso siempre me gusta enfrentarnos a los textos. Y después siempre sepan que es mi lectura de los textos lo que yo les digo y no la verdad, sino que es simplemente mi manera de interpretar. Acá me piden que... Fabián, sí. La ortodoxia, ¿qué lectura hace de Débora? ¿Cómo lo leen ellos ese pasaje? Baruch Hashem, gracias a Dios, nunca estudié con ellos, así que no sé exactamente qué respuesta hacen a cada cosa, ¿no? Nunca sé la respuesta a cada uno de los Bueno, ¿habrás escuchado algo tal vez? No, los escuché decir muchas mentiras respecto al lugar de la mujer, muchas, de todo tipo. Y siempre son interpretaciones que, perdón, ellos dicen lo mismo de mis interpretaciones, y entiendo que estamos en el mismo nivel. Cuando nosotros hacemos una interpretación más liberal sobre algunas cosas, ellos van a decir, no, es una mentira que hacen del texto. Y la verdad, sí, tienen razón. Por eso lo que digo acá no es despectivo. Digo, uno cuando interpreta, pone su ideología y lleva el texto más para el lado de su forma de pensar. Entonces, yo tengo una manera de pensar que cuando encuentro estos textos, los abrazo con cariño y cuando encuentro otros que dicen lo contrario, los dejo pasar y esos hacen al revés. Cuando pasan por acá dicen, bueno, Dbora tenía la imagen de Dios, tenía la ashgajá, la protección de Dios directa y Dios la cuidaba y por eso pudo hacerlo. Es un caso especial, único. Habrá habido muy poquitos casos así. No sé, tendrán su respuesta a esto, que no es la misma que la mía. Acá me pide Claudio que vuelva a explicar qué es una profetisa, qué es una neviá o naví en masculino. Naví, neviá, profeta, profetisa, es la persona encargada de llevar el mensaje de Dios al pueblo. Es el medio, el canal de comunicación entre Dios y un pueblo. No es el que ve el futuro, no es el que conoce el futuro, no es el que conoce los pasos mágicos para contactar a Dios. No puede iniciar la conversación con Dios. No es como un oráculo. ¿Saben lo que era un oráculo? Un oráculo vos lo ibas a ver y el oráculo sabía cómo llamar a Dios. Tenía el celular de Dios. Digamos, el profeta es aquel que tiene un trabajo espiritual tal que es sensible al llamado de Dios, pero depende del llamado de Dios. Y cuando Dios llama, el profeta tiene como misión llevar esa palabra, aunque no sea cierta, al pueblo y transmitírsela. Cuando digo esto, siempre digo el ejemplo más claro de esto es Yoná. Dios lo llamó a Yoná y le dijo, flaco, anda a decir a Nínive que la voy a destruir en 3 días.
Y Jonás se escapa, se va al otro lado, no quiere saber nada. Y Dios le pone cosas en el camino para que se dé cuenta que no se puede escapar de Dios. No hay manera, tiene que ir a hacerlo igual. Entonces, el profeta no es el que elige ser profeta. Dios elige que vos seas profeta y solo Dios decide cuándo y cómo. Finalmente va al pueblo, se presenta a Jonás y dice, tengo un mensaje de Dios, los van a destruir dentro de 3 días. Y el pueblo dice, uy, no, las cosas mal que hicimos, no puede ser. Ayunan, se arrepienten, reparan, corrigen, entonces Dios los perdona. Y no hay destrucción. Pero si Jonás dijo hace un ratito que se iba a destruir en 3 días. Bueno, pero el pueblo cambió y Dios cambió el decreto. Entonces Jonás no es profeta porque sabía lo que iba a pasar. Es profeta porque llegó el mensaje de Dios. Bien, eso para que viene pronto Yom Kippur, para que estemos en tema de Yom Kippur. Entonces leímos que Débora, la mujer de Lapidot, era la jueza en aquel tiempo. Y ella habitaba debajo de Tomer Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Iban a ver qué veredicto les daba. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Ehud Barak, hace poco hubo un primer ministro en Israel que se llamó Ehud Barak. ¿Sí? Entonces llamó a Barak, lo mandó a llamar, de Kedesh, de Naftalí, y le dijo, ¿acaso no te ha mandado el eterno Dios de Israel diciendo, ve y atrae gente al monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Naftalí y de los hijos de Zebulún, y yo atraeré hacia ti a Sisra, capitán del ejército de Yabín, el rey de Quillón, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos? O sea, había un enemigo que nos sometía, profetiza, escucha el mensaje de Dios, llama a un general, Barak, y le dice, juntá 10.000 hombres de tales tribus y andá a luchar, porque Dios te lo va a dar en tu mano. Sisra, general del ejército enemigo, va a caer bajo tus manos. ¿Qué dice Barak? ¿Qué hace Barak? ¿Qué se imaginan? Viene una mujer y te dice, anda a la guerra. Y es la Pues profetisa. que no le hace caso. ¿Cómo? Que no le hace caso. No le hace caso. ¿Otra opción? Barak es lo que hoy se conoce como pollera. ¿Quién sabe lo que es un pollera hoy? Se somete. Armando, la tienen clara, Armando, en los términos de los jóvenes de hoy. Miedoso, miedoso. No es miedoso. Pollera no es miedoso, miren. Y Barak le Dice, respondió, sí, querida, sí, si querida. tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Es un pollera. O sea, la mujer, una mujer, no su esposa, una mujer le dice, anda a pelear y ganate la gloria, porque Dios te lo va a dar. Es tu momento de fama. Vas a ser reconocido porque está entregado. Dios te da la victoria. Y Barak temblando le dice, no, solo no. Si venís conmigo voy, si no, no me animo. O sea, lo que Barak está haciendo acá es poner en ella la fuerza. Él solo no se anima. Generalmente estamos acostumbrados a que los textos antiguos eran al revés. El que se animaba era el hombre. La que era cobarde era la mujer. Los textos, hablo de los textos, ¿no? En la antigüedad, eran esa la composición, era esa. Y este texto de Israel es contracultural, es disruptivo, es de otra época. Es el hombre el temeroso y es la mujer la que le da la seguridad para hacer lo que tiene que hacer. No, los jueces no son profetas, solamente este es un caso especial. La mayoría de los shoftim no son Nevi'im. Este es un caso especial. Bueno, entonces, no. Leamos alguno más. Y ella dijo, iré contigo, mas de nada te servirá, pues no tendrás honor por el camino en que vas, porque en mano de una mujer entregará el Eterno a Sisra. Y levantóse Débora y fue con Barak a Kedesh.
Y cuando le dice eso, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? Hay muchas valientes sexos, dice Anita. Hacete cargo. ¿Cuál es el sexo débil? Pregunta Claudio. Hacete hombre, le dijo. ¿Le dijo hacete hombre? Bueno, pero ojo porque esa terminología hoy en día tampoco se usa más. Hacete hombre significa que los hombres son los que se animan, los que hacen las cosas. Ojo con uno a veces tiene palabras incorporadas de toda la vida. Es hacete responsable o animate o date cuenta que si no lo haces tampoco viene la recompensa para vos. Y lo que dice es que es una mujer la que se va a llevar el mérito. Y acá todos pensamos que ¿quién es esa mujer? Débora. Débora. Bueno, el jueves que viene les voy a demostrar que no es Débora de la que está hablando Débora. No está hablando de ella misma en tercera persona. No es Diego Maradona. No está diciendo una mujer se va a llevar la gloria, soy yo. Pero los dejo con la intriga. Cristina, estás hablando de Cristina. Me expoliaste la clase que viene, ahora nadie va a venir, ya todos saben que es Cristina. Bueno, amigos, Shabbat Shalom mañana. Feliz día hoy y nos vemos mañana o la semana que viene. Chau. Gracias. Felicidades a todos. Feliz día igualmente. Gracias, feliz día. Igualmente.